Buenas tardes. Entonces, ya sabemos cómo ir construyendo nuestro trabajo de investigación. Ahora vamos a aprender cómo hacer las conclusiones, cómo vamos a concluir. Para concluir un documento de investigación, vamos a sacar nuestras propias conclusiones, qué es lo que nosotros concluimos, qué es lo que nosotros sacamos del trabajo de investigación que acabamos de hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que plasmar con nuestra propia voz en el documento. Las conclusiones deben ser tan cortas o tan vastas como nuestros pensamientos acerca de lo que hemos investigado. Entonces, en definición, al final, para lo que a un profesor realmente le presta más atención de un trabajo de investigación, son a las conclusiones. Por supuesto, nosotros revisamos todo, pero las conclusiones nos dicen qué entendieron ustedes realmente del trabajo de investigación. Por eso son tan importantes. Vamos a redactar unas conclusiones a partir de este trabajo de investigación. Concluimos así nuestro aprendizaje sobre WSL, la terminal del subsistema de Linux para Windows, y cómo crear nuestros pequeños documentos de investigación de ahora en adelante. Hay un aspecto muy importante que es, por ejemplo, el formato de los párrafos. Acá vamos a aprovechar estas conclusiones no solamente para ver cómo vamos a irle dando forma a nuestras conclusiones basadas en nuestros pensamientos y lo que hemos aprendido del trabajo de investigación, sino también a utilizar los distintos tipos de formato de párrafo. En este caso vamos a formatear todo el documento como justificado. Aquí nosotros podemos utilizar también la alineación hacia la derecha, que normalmente se utiliza como para hacer cierres de cartas y poner datos finales. La alineación hacia el centro, que normalmente se utiliza para títulos, y la alineación hacia la izquierda, que es la que viene por defecto, pero en este caso vamos a utilizar la alineación justificada. Esto es importante, que si tenemos una parte del documento en ese tipo de alineación, la utilicemos para todo lo demás. Elementos que no deben nunca estar justificados, por ejemplo, las numeraciones, las listas, como por ejemplo esta lista de pasos. ¿Cuándo utilizar listas numeradas o no numeradas? Cuando queremos dar a entender un conjunto de pasos para realizar una acción. Es decir, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un tutorial, un breve tutorial sobre algo. Más allá de eso, podemos justificar el texto. Recordemos que para actualizar la tabla, damos clic en la tabla y luego podemos darle clic acá en actualizar la tabla, toda la tabla. Y vamos a tener esto por acá. Listo. Vean que aquí lo que se nos actualizó más que todo fueron los números de página. Vean que en un muy breve trabajo de investigación ya son 16 páginas. Esto es algo muy importante. Hay que ser lo suficientemente conciso a la hora de redactar. Vean que yo no estoy poniendo mucho, nada más unos breves pensamientos. No hay que ser demasiado breve, pero tampoco hay que extenderse demasiado con las conclusiones. Eso es algo muy importante de tener en consideración. Ahora vamos a utilizar las pautas para hacer referencia bibliográfica según el formato APA. Vamos a colocar en este caso la referencia primero al blog que habíamos consultado al inicio. ¿Sí? Entonces para eso primero vamos a colocar el apellido del autor, que el apellido del autor lo vamos a tener aquí al final. Jonathan Lobeto. Entonces vamos a poner el apellido del autor, que en este caso es Lobeto, coma, la inicial del primer nombre, J, porque es Jonathan, punto. La fecha de la publicación del sitio web, que en este caso no lo tenemos, entonces ponemos sin fecha, s.f, sin fecha. Cerramos paréntesis, el título del sitio web, que en este caso el título era Sistema Linux en Windows 10, qué es y para qué sirve y cómo instalarlo. Este lo podemos copiar tal cual, pegarlo acá. Vamos a mantener todo con el mismo formato, entonces aquí podemos copiar el formato de acá arriba y pegarlo aquí abajo. Ajá. Sí. Ahora, lugar de publicación. Aquí podemos, en lugar de publicación, podemos colocar recuperado de dos puntos y ponemos la URL. ¿Cuál es la URL? Este vínculo de aquí arriba. Lo copiamos
y lo pegamos. Aquí tenemos nuestra primera referencia al primer documento que investigamos. Ahora vamos a hacer la referencia al otro documento. Este documento parece no tener autor, pero vamos a revisarlo bien. Cuando el documento no tiene autor, lo que hacemos es que colocamos como autor al propio sitio web, Microsoft en este caso. La fecha de publicación sí aparece acá, que es 2020, sería este año. Vamos a copiar el título. Recuerden que vamos a mantener el mismo formato, recuperado de, y vamos a colocar la URL. Vamos a colocar la siguiente referencia. Esta también es de Microsoft y la fecha sería igual a este año. Vamos a copiar el título. Este es un documento adicional que encontré que me pareció importante consultar, pero que es importante también agregar la referencia. Recuperado de, y colocamos la URL. Luego vamos a buscar el siguiente documento, que era un breve tutorial también. Este tutorial es autoría de un usuario. Entonces, como es autoría de un usuario, vamos a poner el nombre de usuario. Vamos a poner nada más el nombre de usuario y vamos a colocar la fecha del artículo, que es 2018. Vamos a poner el nombre del artículo, ¿sí? Y recuperado de, vamos a copiar el formato de esta línea de arriba en este y vamos a poner la dirección URL y finalmente vamos a poner este otro para hacer una referencia sobre un blog que nosotros consultamos. Es muy importante que revisemos el nombre del autor que hizo la publicación que nos interesa en particular, porque en los blogs hay muchos autores y es muy importante tener en consideración el nombre del autor particular que hizo la publicación. En este caso sería, tenemos el sitio web de Stack Overflow. Vean que al puro final aparece quién hizo la pregunta y quién la contestó. Vamos a ir a ver quién es esta persona. En Stack Overflow tenemos la misma situación, no tenemos el nombre, pero sí tenemos el nombre de usuario. Entonces vamos a usar el nombre de usuario. Vamos a usar el nombre de usuario, vamos a poner la fecha de la publicación. En este caso la fecha de la publicación sería en 2017. Vamos a poner el título de la publicación, que en este caso el título de la publicación sería este que aparece aquí arriba. Lo copiamos, lo pegamos. Todo esto vamos a mantenerlo con el mismo formato del de arriba. Y vamos a poner el recuperado de. Y vamos a poner el enlace. Y esas serían nuestras referencias bibliográficas. Ahora, estos apéndices los podemos enviar a otra página. Guardamos el documento y ya tendríamos nuestro pequeño trabajo de investigación con tutorial y todo para podérselo enviar al profesor. Así es como vamos siempre a hacer los trabajos de investigación de ahora en adelante. Es muy importante que usemos nuestra propia voz, que adquiramos capacidad de síntesis, es decir, a entender lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, los recursos que estamos consumiendo, a poderlos traducir con nuestro propio pensamiento y a poder plasmarlos en un documento de investigación. Eso sería todo por esta sesión de Word. Vamos a continuar con los contenidos de DOS, consola de comandos, y esto sería este mismo archivo, son los contenidos o los recursos de WSL o la terminal del subsistema de Linux para Windows, que va a estar colgado en la plataforma para que ustedes lo puedan utilizar.